Miércoles 5 de junio, lección número 10, el espiritismo desenmascarado, para memorizar. Porque el mismo Señor descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes, en el aire, y así estaremos juntos con el Señor. Primera carta a Tesalónica 4, 16 y 17. Querido y amoroso Dios, en estos días de tantos engaños, acércanos más a tu palabra y permítenos obedecerla ciegamente, porque en tu palabra hay seguridad y vida eterna. Acompáñanos, bendito Dios, en este estudio, porque en Jesucristo te lo pedimos. Amén. Para hoy, miércoles, el espiritismo en los últimos días. ¿Cuándo surge el espiritismo? El espiritismo aparece en Génesis 3, cuando Satanás le dice a la santa pareja, no moriréis. Y esa expresión, no van a morir, se ha diseminado y se ha extendido por 6,000 años. Porque espiritismo es la doctrina o la enseñanza que trata con la comunicación del más allá, es decir, comunicación con los espíritus. Si hay comunicación con los espíritus es porque Satanás ha enseñado que los muertos sí saben, que están en un lugar que pueden escucharnos y pueden favorecernos si los invocamos. El enemigo de las almas no se ha inventado nada nuevo, porque el espiritismo actual es un renacimiento, una nueva forma de brujería, del culto a los demonios que Dios ha condenado antiguamente. Por eso dice el apóstol Juan, probad los espíritus si son de Dios. Porque hay muchos demonios haciendo señales, haciendo milagros, diciendo que ellos son Dios, y no son más que doctrinas de demonios. ¿Cuándo una serpiente ha hablado? Nunca. Ni habló la serpiente en Génesis 3, ni habló el burro de Balaam. Dios no hizo a los animales para que hablaran. Pero la Biblia nos dice que tanto la serpiente como el burro de Balaam hablaron. Si buscamos con cuidado y comparamos a Génesis 3, que la serpiente antigua le dijo, no moriréis, es decir, sostuvo una conversación. Eso es un milagro, porque las serpientes no hablan. Y Satanás se valió de una treta, se valió de un engaño, simulando que la serpiente hablaba, cuando era él quien estaba hablando a través de la serpiente. ¿Y cómo yo sé que era Satanás quien estaba hablando? Porque en Apocalipsis desnuda quién era el que estaba hablando. Apocalipsis 12, versículo 9. Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña el mundo entero. Esa fue
Los sofismas que usa ese señor solamente pueden ser detectados a través de las Sagradas Escrituras. La Biblia nos dice en 1 Timoteo 4:1 que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios. En la medida que nos acerquemos al fin de la historia del planeta, habrá una extraordinaria manifestación de poder sobrenatural en diferentes partes del mundo. En diferentes partes del mundo. Y es necesario, es pertinente que prestemos atención, porque en Mateo 24 el mismo Señor Jesús nos dice en el versículo 5, porque vendrán muchos en mi nombre y a muchos engañarán. A muchos engañarán, versículo 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y darán señales grandes y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Es decir, en la medida en que nos entremos en el fin de la historia, habrá una poderosa manifestación de poderes demoníacos con diferentes nombres que en esencia es espiritismo. Por ejemplo, el horóscopo, eso es espiritismo. La lectura de cartas, eso es espiritismo. En la consulta a los muertos o nigromancia, eso es espiritismo. El tarot, eso es espiritismo. La lectura del hígado, eso es espiritismo. El vuelo de las aves para interpretar esos vuelos, eso es espiritismo. La teosofía, eso es espiritismo. La reencarnación, eso es espiritismo. Porque a través de estos medios o a través de estas nomenclaturas, Satanás disfraza el error de verdad para engañar, si fuera posible, a los escogidos. Y saben, hermanos, el espiritismo moderno comenzó en un lugar. El nacimiento de la obra adventista comenzó en la parte noreste de Estados Unidos. Y en la parte noreste de Estados Unidos se levanta el espiritismo 4 años después del movimiento adventista surgir. En 1844, pues en 1848 se originó en Huntsville unos toques misteriosos en Nueva York. 1848. Unas hermanas, las hermanas Fox, Kate Fox de 11 años, su hermana Maggie de 14 años, afirmaban escuchar golpes extraños bajo el suelo de su habitación. Y dijeron que esos toques era de un vendedor que había sido asesinado en el sótano de la casa y que su espíritu se estaba comunicando con ellas, y esto produjo misterios ruidosos y excavaron el sótano y al parecer descubrieron mechones de cabellos y fragmentos de huesos, y entonces ellas desarrollaron un método de comunicación con los espíritus, con el espíritu al que llamaban un señor Splitfoot,
y ellas preguntaban al Espíritu y el Espíritu contestaba. Ahí surge el espiritismo moderno. Y al surgir el espiritismo moderno es con el propósito de engañar, si fuere posible, a los escogidos. Y dice el apóstol Pedro, 2 de Pedro 2:1, que falsos maestros introducirán encubiertamente herejías de perdición. ¿Por qué el espiritismo está floreciendo ahora más que nunca? Porque el tiempo del fin ha llegado a su fin y es necesario que ellos hagan sus manifestaciones para engañar, si fuere posible, a los escogidos. Hermanos, el enemigo está intentando llevarse la mayor cantidad de personas al infierno a través del engaño, como nos dice Apocalipsis, la segunda carta del apóstol Pablo a Tesalónica, el capítulo 2 y el versículo 7, nos dice el apóstol Pablo lo siguiente, citamos, dice así, segunda de Tesalonicenses 2:7, porque ya está obrando el misterio de la iniquidad, solamente espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora impide, y entonces se manifestará aquel inicuo, el cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Aquel inicuo cuyo advenimiento es según operación de Satanás, con gran poder, señales y milagros mentirosos, y con todo engaño de iniquidad en los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. El espiritismo moderno no es más que un renacimiento del culto a los demonios antiguamente, a través de dioses llamados como Baal, Astarte, Adonis y una retahíla de nomenclaturas que todas ellas representaban a Satanás. Hermanos, hay que probar los espíritus si son de Dios, y los espíritus deben probarse con la palabra de Dios. Con la palabra. La Biblia dice que los muertos nada saben. Su amor, su odio, su envidia fenecieron ya. No tiene más parte de lo que se hace bajo el sol, dice Eclesiastés 9, 5 y 6. Entonces, a mí me salió mi abuela, o mi tía, o mi hijo, o mi hija. No, ellos no salieron. Dice Apocalipsis 16 que son espíritus de demonios que hacen milagros. Cualquier milagro tiene que probarse con la Biblia para saber si es de Dios o si es del diablo. Porque Satanás hace milagros. Y mucho. Él pone a la gente a andar en el aire. Lo he visto yo. Levitación. He visto personas haciendo cosas que solamente tiene explicación en lo sobrenatural. Porque humanamente hablando es imposible que eso suceda. De ahí que el espiritismo en los últimos días es Satanás preparándose para el último esfuerzo de engañar al mundo. ¿Y sabe qué va a hacer él? Va a intentar falsificar la segunda venida de Cristo. Continuamos este estudio mañana jueves, si Dios lo permite. Suscríbase a este canal de YouTube Ramón Romero. Dele clic a la campanita.
Dios nos bendiga.